con 12 minutos, amigos, amigas, qué gusto que nos acompañen. Esta es la señal informativa de Tele Ciudadana, señal abierta a través de nuestro canal 48 en todo el país, e igualmente quienes nos siguen a través de la señal en internet visitando www.elciudadano.gov.es. Vamos de inmediato a generar información desde la ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, en donde el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, participará de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 denominado Toda una Vida, con la presencia de varios ministros de Estado. Ya hemos atestiguado la presencia del secretario nacional de Planificación Andrés Mideros, así como también del secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Augusto Barrera, la canciller de la República, María Fernanda Espinosa, entre otras autoridades. Esta es una de las dos actividades que cumplirá el presidente Moreno en la ciudad de Riobamba, destacando precisamente la importancia de la socialización, la presentación ante los ciudadanos del Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes pueden apreciar las imágenes ahora mismo del sitio en donde se va a desarrollar esta actividad, el Colegio Pedro Vicente Maldonado, ubicado en la ciudad de Riobamba. Destacar que el artículo 280 de la Constitución de la República señala que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado. Y imágenes pueden apreciar allí a la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, el secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, el defensor público, el doctor Ernesto Pazmiño, que son las tres autoridades que alcanzamos a divisar. Un poco más allá podemos advertir la presencia de la ministra de Industria, Seba García Fabre, también la presencia de la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, entre otras autoridades. Antes del actual Plan Nacional de Desarrollo se ejecutaron los siguientes planes. El Plan Nacional 2007-2009, que se planificó en base a los preceptos de la denominada Revolución Ciudadana y que permitió la recuperación del rol del Estado. Eso sirvió de base, para la campaña 2006, que permitió la llegada del economista Rafael Correa al poder el 15 de enero del año 2007 y, claro, la ejecución hasta el 2009, cuando luego de aprobada la Constitución se vinieron nuevas elecciones. De allí el Plan Nacional para el Buen Vivir, lo recordamos, el denominado Summa Causai. Entre el 2009 y el 2013 se planificó el denominado Buen Vivir y se plantearon alternativas para el desarrollo. Y el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que planificó la concepción del denominado Mundo Mejor y se consolidaron las capacidades del Estado. Este Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que impulsa el gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés, Toda una Vida, incorpora insumos construidos de manera participativa y en el marco del diálogo social nacional impulsado por el jefe de Estado. Es el resultado del trabajo conjunto entre el Estado central y la sociedad. El Plan Nacional de Desarrollo prioriza los aportes ciudadanos obtenidos a través de las mesas de diálogo y foros ciudadanos efectuados entre agosto y julio del 2017. En este proceso se ha evidenciado la participación activa de más de 25.000 personas en representación de instituciones estatales, organizaciones sociales, academia, gremios empresariales, de la producción, entre otros. A través del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno busca planificar para toda una vida y proveer la garantía de derechos durante todo el ciclo de vida de los ciudadanos. Esta es la principal apuesta del gobierno que lidera el presidente Lenín Moreno en base a los postulados de la campaña electoral. Este documento, amigos, amigas, orienta la asignación de recursos públicos, al igual que establece la programación y la ejecución del presupuesto general del Estado. Destacar que el día de hoy en la Asamblea Nacional, por ejemplo, hablando del presupuesto general del Estado, está previsto el debate único y posterior aprobación de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del próximo año, en base al informe que ha sido emitido de forma previa por la Comisión Legislativa de Régimen Económico y Tributario. El Plan Nacional de Desarrollo, amigos, amigas, está concebido como un instrumento político que marca la orientación del gobierno para los siguientes 4 años. Es un instrumento de gestión pública que direcciona el accionar del sector público, un instrumento de diálogo que acompaña la propuesta del presidente Lenín Moreno a conversar con todos los sectores. La estructura del Plan Nacional de Desarrollo. Esta iniciativa se organiza en 3 ejes y 9 objetivos nacionales.
El primer eje, derechos para todos durante toda la vida, establece la protección de las personas más vulnerables, afirma la plurinacionalidad e interculturalidad, plantea el combate a la pobreza en todas sus dimensiones y a todo tipo de discriminación. Para lograr ese objetivo, se plantean 3 iniciativas: garantizar una vida digna con igualdad de oportunidades para todas las personas, afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad revalorizando las identidades diversas y garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. El eje número 2 habla de la economía al servicio de la sociedad, la consolidación del sistema económico, social y solidario, ampliar la productividad y competitividad, generar empleo digno, defender la dolarización, redistribuir equitativamente la riqueza, garantizar la soberanía alimentaria y el buen vivir rural integral. Para ello, 3 objetivos apuntan en ese objetivo: la consolidación de la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario, al igual que afianzar el esquema de dolarización de la economía que está vigente en el país desde enero del año 2000. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir rural. Y el eje número 3, que habla sobre más sociedad y mejor Estado. Promueve la participación ciudadana, la construcción de una nueva ética social, un Estado cercano con servicios de calidad y calidez, la soberanía y la paz. Y para lograrlo se propone incentivar una sociedad participativa con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social y garantizar la soberanía y la paz. Posicionar estratégicamente al país en la región y en el mundo. Estamos a la espera de la llegada hasta este sitio de la ciudad de Riobamba, el Colegio Pedro Vicente Maldonado, del señor presidente de la República. Podemos allí apreciar también la presencia del secretario de Comunicación, Alex Mora, del presidente de la empresa pública de Empresas Públicas EMCO, Edison Garzón, del secretario nacional del Agua, Humberto Cholango, del ministro de Trabajo y Empleo, Raúl Ledesma Huerta. También habíamos advertido la presencia del gerente del Servicio Ecuatoriano de Contratación de Obras, SECOB, justamente el señor Jorge Guatet, que hasta hace pocos meses pues se desempeñaba como presidente de la EMCO. Entendemos pues en este momento el público se ha puesto de pie, están aplaudiendo, entendemos que ya ingresa el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, para la presentación en la ciudad de Riobamba del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Plan Nacional de Planificación y Desarrollo. Desde Semplades trabajamos para planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable, redistribuir equitativamente los recursos y la riqueza y garantizar los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza como lo dicta la Constitución de la República. El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida, se construyó con los aportes de la ciudadanía, gremios, organizaciones sociales, academia, entre otros, que fueron recopilados mediante un proceso participativo que recorrió todo el territorio ecuatoriano. Este instrumento de planificación, que es de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para el privado, está pensado a largo plazo y se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, año en el que como país celebraremos 200 años de vida republicana. El plan se divide en 3 ejes, 9 objetivos con sus respectivas políticas, metas e intervenciones emblemáticas. El primer eje es derechos para todos durante toda la vida. El segundo eje es economía al servicio de la sociedad. El tercer eje es más sociedad, mejor Estado. El desarrollo territorial y la sustentabilidad ambiental son los pilares del Plan Nacional de todos los ecuatorianos. Semplades desarrolló 12 foros en los que participaron 3.557 ciudadanos, con 11.381 aportes relacionados con temas como economía, impulso a la producción, garantía de derechos colectivos, entre otros. Bueno,
Bueno, lo vivido desde el día de hoy es histórico para los pueblos y las nacionalidades. Nos permite también plasmar propuestas a futuro. No queremos que eso se quede en papel, en letra muerta. Yo creo que todos somos responsables de lo que va sucediendo y hacia dónde queremos que el país vaya creciendo. Desde el mes de junio, el portal web Plan para Todos registró 18.419 visitas y 1.356 aportes a través de los foros virtuales. Por favor, le ruego que alguna vez me inviten cuando haga frío para saber cómo es el frío de Riobamba. Tierra de gente cariñosa, culta. Aquí siempre es grato visitar la provincia de Chimborazo, aquí donde se firmó la primera constitución, que casualmente está allí, en una urna, como diciendo, la constitución hay que respetarla. Las leyes son para que se respeten. Las leyes no son para que se manipulen en beneficio de nadie en particular. La historia ha sido verdaderamente bastante distinto a aquello. Sin embargo, es nuestra tarea rescatar la esencia fundamental de las que han sido nuestras constituciones y que han devenido en una última constitución que la aprobó más del 80% de los ecuatorianos, la Constitución de Montecristi. La Constitución de Montecristi se respeta, se debe respetar. Nadie tiene derecho, sin consultarle al pueblo ecuatoriano, a cambiar esa Constitución. Una Constitución que en su momento lo dijimos y estuvimos todos de acuerdo, que si bien es cierto, elevaba a una categoría superior los derechos de las personas, los derechos de la naturaleza, pero sobre todo nos invitaba a algo nuevo, la solidaridad. Y Andrés lo ha dicho, la solidaridad es seguramente el valor más hermoso dentro de la escala de valores que tiene el ser humano. El filósofo suizo Ludwig Wittgenstein decía que el mundo es todo lo que existe. Y si el mundo es todo lo que existe, tú no puedes ser sin lo otro. Si tú existes es porque estás sentado en una silla, porque estás al lado de otra persona, porque estás pisando un suelo o estás respirando un aire. Es decir, siempre hay la relación con el otro. Inclusive, hablaba Wittgenstein, de que es imposible que exista un idioma si no hay a quien comunicarlo. Si nosotros existimos, es porque existen los otros. Ya en la moderna física, algún momento terminará por convencernos de que tanto el tiempo cuanto la materia son una ilusión. Y si es que no son sino artificios de la mente, lo único que faltaría decir es que las distancias no existen. Y si las distancias no existen, es porque tú eres yo. Yo soy tú. Es más, todos los días nos convertimos un poco más en el otro. El momento en que respiramos el aire, no estamos sino percibiendo un aire que antes fue tuyo. Un aire que viene cargado de muchos átomos, de muchas moléculas que antes fueron parte sustancial de tu cuerpo. Que el momento en que tú respirabas, ingresaron a tu cuerpo y circularon hasta por los más lejanos intersticios del cuerpo humano. Y el momento en que yo lo respiro, el momento en que me apropio de ese aire, lo único que estoy logrando es que de los pulmones pase a mi corazón y de mi corazón tú, eso que antes fue tuyo, se transforme en sangre de mi sangre, destinada a circular por mi cuerpo. Todo lo que te haga a ti indefectiblemente, a veces no en línea directa, pero sí más o menos con un sistema como el de la cadena de favores, siempre te repercutirá. Siempre me repercutirá. Si es que yo te doy amor, este vendrá multiplicado. Si te doy odio, si te doy agresiones, estos vendrán hacia ti también multiplicados.
No existe, decía, mayor valor que la solidaridad. Y la solidaridad, claro, un poco a forma de alegoría, de metáfora, de simbolismos, no es sino la forma como yo expreso lo que siente mi corazón. A veces somos excesivamente dependientes de la cabeza. No seamos tan confiados en la cabeza, no nos olvidemos que los sentidos generalmente nos engañan y que el sentido común nos engaña con mucha más frecuencia. Es por eso que Albert Einstein decía que el sentido común es el conjunto de idioteces que acumulamos hasta los 18 años. Si es que la distancia entre tú y yo no es la que creo, y si es que todo aquello que te haga a ti, tarde o temprano me repercutirá a mí, yo creo que en algún momento hay que hacerle caso al corazón. A veces creemos que el corazón es excesivamente emocional, no. El corazón no es sino el conjunto de muchas experiencias, del saber colectivo, como decía Gustav Jung, un saber colectivo que se va acumulando en ti. No me preguntes dónde está ubicado, pero sí que sabe dar respuestas en el momento oportuno. El corazón es relacional, siempre está relacionando las cosas, siempre está sacando conclusiones. Parecería que estuviera conectado a un gran computador universal que nos está diciendo cómo debemos comportarnos, pero nosotros en más de una ocasión le hacemos más caso, mucho más caso, le hacemos mucho más caso a nuestros sentidos. Dejémosle que el corazón también intervenga en nuestras decisiones. Créanme, el momento en que uno permite que el corazón intervenga en las decisiones y prime en las decisiones, definitivamente nos está convirtiendo cada vez más en seres humanos. Y el corazón nos dice que hay que querer. Es por eso que Terencio decía: nada de lo que es humano me es ajeno. Nada de lo que es humano me es ajeno. Y el poeta norteamericano John Donne lo complementaba. Por eso, no preguntes por quién doblan las campanas. Están doblando por ti. Ya les sonó conocido, ¿verdad? Es la frase que se encuentra al comenzar el libro Por quién doblan las campanas del gran humanista Ernest Hemingway. La solidaridad, vuelvo a recalcar, es seguramente la que más arriba se encuentra en la escala de valores. Es por eso que la Madre Teresa decía que si es que tu vida no está dedicada a servir, no vale la pena siquiera que la vivas. Con solidaridad, con amor, con entrega, con dedicación, ha sido elaborado este plan, que hemos denominado Toda una vida. Toda una vida, así como el bolero de los Panchos, ¿sí se acuerdan? Toda una vida estaría, sí se acuerdan, ¿verdad? Perdón, sí han oído, ¿verdad? O sea, sí, toda una vida. Estaría contigo, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la cuido para ti. Eso representa bastante más de lo que nosotros creemos. Como cuido a mi vida, que la cuido para ti. También un loco hace 2000 años dijo que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Eso es bastante. O sea, no al prójimo que piensa como yo. No al prójimo que está cercano. No al prójimo que se parece a las condiciones que yo pongo, que deberían ser condiciones del otro ser humano, sino a todo el prójimo. A todos. Y cuando alguien dice, bueno, por lo que pasa es que este señor me está haciendo daño, este señor me afecta, a todos dijo. A todos dijo. A los que tienes razones supuestamente para amar y a los que tienes razones supuestamente para odiar. Hay gente que no ha terminado de entenderlo. No se puede agredir a otro ser humano, no se puede agredir. Porque el momento en que tú agredes, tú cometes un error terrible. Al que te estás agrediendo es a ti mismo. Tengamos mucho cuidado, principalmente el momento en que enseñemos política, señores profesores que estarán presentes el día de hoy.
Cuando hablemos de política a los jóvenes, que hay que hablarles de política, hay que decirles que la política es un arte de servir, es un arte de amar a los demás, no es un arte de agredir, no es un arte de encontrar enemigos, así más o menos como el sistema nazi, así como Joseph Goebbels, ¿no es cierto? Exactamente. Encontrar enemigos en los cuales descargar todo mi odio y en los cuales sustanciar el odio que los demás deben tenerles a ellos porque son los causantes de todas sus desgracias. Y a veces empezamos mal. A veces no escogemos a aquellos que nos han afectado. Aquellos no escogemos a los que han afectado a la sociedad. Hay personas que tienen la característica de amar a los amigos y de odiar a los enemigos. El problema es que a veces se confunden los unos con los otros. No puede haber política sin amor. Ustedes deben enseñarles a los jóvenes, queridos profesores, que la política no es mala, que la política no es perversa, que la política no es sucia, que los políticos no son malos, que la práctica de la política es la que las hace perversos, que es la práctica de la política la que hace que distorsionen las realidades en beneficio perversamente de uno mismo. Y empieza todo a volverse medio siniestro. Uno se empieza a apoderar de todo. Cree que tiene derecho a controlarlo todo. El afán de controlarlo todo es equivocado. El hecho de estar encontrando permanentemente a quien culpar de las cosas es equivocado. Independientemente de que una persona se equivoque, que con mucha frecuencia lo hacemos todos, la mejor forma no es echarle la culpa. Se debe entender y se debe entender en la política. La mejor forma es, entre los dos, encontrar la solución de las cosas. Porque cuando tú echas la culpa, lo que se genera es un intercambio de agravios. Porque claro, la persona que le echa la culpa trata de justificarse y de defenderse. Y en más de una ocasión se acuerda de aquella culpa que tú también tuviste. Y esto ocurre en el matrimonio, ocurre en la política, ocurre en el trabajo y ocurre en las relaciones sociales. Debemos evitar que la política se distorsione, se pervierta, adquiera características siniestras. Ese momento nosotros pensamos que la política nos da derecho a muchas cosas, que con el fin de perpetuar las ideas que hemos elaborado, o que he elaborado, o que yo he cambiado, todo vale, todo es válido, todo es válido. Y entonces en ese momento empiezo a espiar a los amigos, les pongo cámaras, para luego tener elementos para poder extorsionarlos. Hay que tener cuidado con esa forma de hacer política. Empiezo a espiarlos, empiezo a intervenir sus teléfonos, empiezo a intervenir sus redes, etcétera, etcétera. O me busco un equipo completo de gente que agravie al otro. ¿Para qué? Para restarle capacidad de decisión, para hacerle que se preocupe más por el agravio que está recibiendo la persona, por el agravio que está recibiendo sus ideas, por el agravio más grave todavía. Y una cosa que en las últimas elecciones se quebró totalmente, es aquello que había sido una condición de la política ecuatoriana, que no se agravie a la familia. Yo creo que ese es un derecho que tenemos los políticos, a que se deje a nuestras familias de lado. Por último, si quieren agredirme, que está mal, que lo hagan a mí. Las redes se han vuelto perversas. Le oí decir algo parecido a Humberto Eco en una conferencia antes de que fallezca, que decía que las redes son el refugio de los miserables. Y es verdad, porque aquel que era el tonto del pueblo, de repente adquiere connotación el momento en que empieza a pasar información distorsionada de las cosas. También digamos a los jóvenes que deben usar las redes para aquello que es lindo, porque no es verdad que las redes todos son mal, todo lo hacen mal. Las redes también sirven para comunicar cosas lindas. En más de una ocasión hoy recibí casualmente una versión de Granada en guitarra preciosísima. Recibimos recuerdos, música del recuerdo, ideas lindas, ideas motivantes, fotos preciosas, videos graciosos. Para eso están las redes, para incentivar, para motivar.
para ayudar a que la gente detecte con facilidad las cosas lindas de la vida, pero no para utilizarlas de manera perversa. Por favor, nuestros jóvenes podrían lastimosamente caer en ese pobre estilo de utilizar las redes para lesionar a los otros seres humanos, de utilizar la política únicamente en beneficio personal o de mi grupo. Ese momento, lastimosamente, empiezas a creerte que estás más allá del bien y del mal, que eres irreemplazable. Y el grupo que se encuentra alrededor tuyo también te hace creer que eres irreemplazable. Eso es lo más grave. Y claro, si ese grupo te está apoyando, hay que ver la forma de seguir en el poder. Y surge la corrupción. Se empieza, como decía allí uno de estos delatores, se empieza a pasar la charola, se empieza a pasar el sombrero, se empieza a hacer caja. ¿Por qué? Para poder volver. En cambio, cuando tú te desprendes del poder, no necesitas pensar en volver. No necesitas que nadie te convenza que vas a volver. Tú regresas al sitio donde estuviste, que es un sitio del que a lo mejor nunca debías haber salido. Porque si la política algún momento llega a ti, debe ser utilizada únicamente durante el periodo que fuiste elegido para servir, para sacrificar familia, relaciones. Inclusive sabes que vas a sacrificar tu vida, porque vas a ser agredido verbal, a lo mejor físicamente, y porque sabes perfectamente que vas a resultar con muchos enemigos, porque todo el mundo cree que tiene derecho. Es por eso que yo más de una ocasión digo, por favor, no tengo ni amigos ni familia, porque siempre... El otro día, por ejemplo, me encontré con un compañero de kindergarten. Hola, ¿qué tal, Lenín? ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado? Jorge, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de mí, Jorge? Pero ¿cómo me voy a olvidar de Jorge? Pues, o sea, tu compañero del kindergarten, pero Jorge, qué alegría, qué cariño, oye, qué gusto verte. Yo nunca estuve en kindergarten, pues. En política ocurren cosas bastante extrañas. Es fea la política como se la practica. Tan fea será la política que a la suegra le dicen la madre política. Yo recuerdo que papá fue repetidas veces senador y diputado, pero a mi abuelo, al padre de mi madre, que era un viejo de esos tosudos que creía que siempre tenía la razón, le caía mal la política, le caían mal los políticos, porque él creía que los políticos son los causantes de todo. Él no se atribuía su propia culpa, no la parte de culpa que tiene, pero creía que los políticos son causantes de todo. Y cuando nosotros le conversábamos de la política al veterano, él decía, vea, mijito, los políticos son como las alpargatas, da lo mismo la izquierda que la derecha. Puede ser que sí, nosotros creemos que no. Creemos que el socialismo, creemos que la izquierda está identificada con los valores más preciosos del ser humano, con las consecuciones más justas de derechos del ser humano. Y por eso hay que revitalizar aquello que en algún momento solo era cuestión de guayusas nomás, aquello que solo era cuestión de cafés, aquello que era solo cuestión de intercambio de experiencias intelectuales. Les decíamos nosotros a esos que sabían bastante los cuadrazos, porque decía que eran cuadros políticos, pero esos no eran cuadros políticos, eran cuadrazos políticos. Todo lo resolvíamos y hacíamos miles de revoluciones verbalmente. Y luego nos íbamos a la casa. Jamás pensamos en que podía existir la oportunidad real de practicar aquello que tanto habíamos discernido, que tanto lo habíamos conversado. Y esta es. Se me ha dado la oportunidad de gobernar el país. A veces siento como que el tiempo no hubiera pasado. No sé cómo mismo fue. Yo lo único que recuerdo y tengo en la mente es un presidente rogándome en el estudio que tenía yo.
al lado de mi departamento en Ginebra, rogándome que sea su candidato. Eso es lo que recuerdo. Y diciéndome que la revolución y que el proyecto debía continuar y que no podía continuar si no era yo el candidato. Yo de alguna forma lo sentí así porque sentí el cariño de la gente y sentí el desprestigio que por muchas razones, entre esas del confrontarse con todo el mundo, había caído nuestra revolución. Y lastimosamente, como dice mi mujer, yo tengo dañado el no y tengo el sí medio flojo. Dije que sí. Una campaña dura, la ganamos muy estrechamente y a partir de ese momento empezó una tarea inmensa. La primera, reconciliar al país. Reconciliar al país. Hoy la gente se acerca y me dice, mire, presidente, desde que usted ganó, me he reconciliado con mi hijo. Estábamos distanciados políticamente. Yo era de Lazo y él era partidario suyo. Y francamente ni nos saludamos, discutíamos. Entonces yo les repito una y otra vez, por favor, no se peleen con el amigo. Por favor, no se peleen con el hermano. Por favor, no se peleen con el padre, con la esposa, con los hijos. No se peleen por los políticos, no valen la pena. No valen la pena. El político está ahí de casualidad. La otra gente no, la otra gente es vida de tu vida. Por eso empezó la reconciliación. Y en este momento tenemos un país reconciliado. Un país que empieza a refrescarse nuevamente, un país que empieza a respirar libertad. Un país, sí, que empieza a respirar libertad, que siente que puede denunciar a los corruptos. Y los tenemos identificados y plenamente, ellos lo saben, porque han empezado a vivir como millonarios o sencillamente delaciones nos han indicado cuáles son. Y ahora de repente estamos en manos de gente designadas por ellos mismos para llevar la justicia, para llevar el control. Es más o menos como que el pillo le dieras a escoger cuál va a ser tu juez, pues. ¿A quién va a escoger? Al que le va a exonerar de culpa, pues. Tengamos cuidado, por favor, y tengan cuidado ellos, porque este es un pueblo manso, es verdad, somos un pueblo manso. Pero somos un pueblo manso que cualquier momento puede dar una cornada. Y ellos saben perfectamente que en más de una ocasión los dictadores, los que quieren imponer criterios, aquellos en los cuales ya la estulticia se ha puesto de costumbre, saben perfectamente que este pueblo no lo va a tolerar. Este pueblo quiere justicia. Este pueblo ha dicho no a los corruptos. Y se ha alineado con aquello que el presidente decía, una cirugía mayor a la corrupción. Pero qué duro es, queridos amigos, qué duro es. Pero si estamos todavía viendo si es constitucional o no, unas preguntas lo más elementales al pueblo ecuatoriano. Si lo que le estamos preguntando al pueblo ecuatoriano no es sino, vea, en la Constitución de Montecristi se cambió. ¿Podemos, por favor, regresar a la Constitución de Montecristi? Eso es lo que estamos preguntando. Y dicen que es inconstitucional. Por Dios, inconstitucional. Bueno, pues digan que fue inconstitucional la Constitución de Montecristi y voten al basurero, pues. Lo único, y estamos preguntando, cosa que no se hizo en el momento en que se mandó las enmiendas a la Corte Constitucional, dizque para ampliar los derechos. Por favor. Por favor, ampliar los derechos ¿de quién? ¿De 40, de 30, de 20 políticos que desean perennizarse en el poder? ¿O los derechos de todos los ciudadanos y principalmente de esos jóvenes lindos con los que acabo de toparme hace un momento a la entrada de este prestigioso
de este centenario colegio que están a la expectativa también de servir a la patria. Los derechos de los millones de ecuatorianos que tienen también derecho a tener la oportunidad de poder poner en práctica desde el gobierno sus ideas, sus pensamientos, sus sueños, sus esperanzas, sus ilusiones. Por favor que no nos tienten. Hemos sido respetuosos en extremo, como no se era hace largo rato, de todas las funciones del Estado, de todas, absolutamente de todas. Hemos dejado que funcionen libremente, independientemente de que estemos o no de acuerdo con ellas. Pero por favor, cuando se alcanza ya niveles de alcahuetería, cuando se alcanza ya niveles de quebrantamiento de derechos, de quebrantamiento de los elementos más sustanciales de la ética y la moral pública, ese momento ya tendrán que enfrentarse a un pueblo que respetuosamente, enérgicamente, sabrá decirles lo que piensan y a más de uno sabrá mandarlos a su casa. La Constitución de los Estados Unidos de los Estados Unidos, en la parte sustancial de su inicio, dice con toda claridad que cuando la estulticia, cuando la corrupción alcanza límites extremos, los pueblos tienen derecho a reclamar para sí aquel poder que lo tienen encargado en los mandatarios. Que se recuerde con toda claridad, como decía Xnei, en la Revolución Francesa. El poder es del pueblo y el pueblo tiene derecho, así como en una consulta, a reclamar que le sea devuelta la parte de poder que quiere ejercerla en ese momento. No se puede negar nunca a un pueblo a acudir, como decía Andrés hace un momento, tantas y cuantas veces sea necesario, a expresar su voluntad. Este momento estamos presentando al país nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Hasta el 2021, sí, hasta allá está dirigido. Aquí lo estamos haciendo en la cuna de luchas milenarias. Aquí donde el taita, obispo de los pobres taita, Monseñor Proaño, enseñó a nuestros hermanos indígenas sus derechos. Esos derechos que en algún momento el gran Fernando de Aquilema, la gran Manuela León quisieron reclamarlos y que el gobierno represivo, autoritario, dictatorial de García Moreno, lo único que se le ocurrió, no dialogar, no, ¿para qué dialogar? Únicamente fusilarlos, únicamente matarlos, es lo único que se le ocurrió. Y tuvieron que transcurrir 6 años para que aparezca este curita, Leonidas Proaño, taita Leonidas Proaño, el obispo de los pobres. Debemos seguir su ejemplo. Vamos a recorrer cada rincón. No, ¿para qué dialogar? Únicamente fusilarlos, únicamente matarlos. Es lo único que se le ocurrió. Y tuvieron que transcurrir 6 años para que aparezca este curita, Leonidas Proaño, taita Leonidas Proaño, el obispo de los pobres. Debemos seguir su ejemplo. Vamos a recorrer cada rincón de la patria para escuchar a nuestra gente, para luchar juntos contra las inequidades sociales. Planificar nos permite generar políticas en beneficio de todos y ser eficientes en la administración pública. Miren, hace rato no se planificaba. Es con la Revolución Ciudadana que la planificación retorna a un gobierno. Antes todo se hacía al arbitrio del mandatario. No, ahora tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que, como bien lo decía Andrés, es obligatorio. Por favor, señores ministros, es obligatorio para el sector público y es mandatario pues, para el sector privado. Pero sobre todo nos obliga a ser responsables con los recursos públicos.
queridos compañeros, quien planifica no despilfarra. No podemos darnos ese lujo en esas circunstancias donde nos han dejado la mesa servida. Pues, entonces, y es peligrosísimo inclusive que digan que le han dejado la mesa servida, porque todos creen que tienen derecho a participar de esa mesa servida. Pues. En el momento hemos expresado, no hay tal mesa servida. Tenemos un país que este año tiene que cancelar por concepto de deudas, porque eso más ahora se han inventado eufemismos, ¿no? Así como los que inventan los economistas, los tecnócratas, todo lo demás. Eufemismos como el que la deuda, lo que debe Petroamazonas, lo que debe Petroecuador, lo que debe el Ministerio de Energía, lo que debe esto, lo que debe esto otro, lo que le debemos al IES, lo que debemos al Banco Central, no es deuda. No, eso no es deuda. Lo que le debemos al IES no es deuda. Solo es deuda lo que debemos en bonos internacionales. Eso es únicamente deuda. Y le llaman a esa la deuda consolidada. Imagínense, hasta el nombre es deuda consolidada. Yo entiendo que consolidar es unir, pues. Pero no, la deuda consolidada ha sido separar. Ahora deuda consolidada es separar. Entonces lo que debes al IES, lo que debes al Banco Central, lo que debes a Petroamazonas o a los proveedores, no es deuda. No es deuda. Porque es propio del negocio, porque es propio de la actividad. No, pues sí hay que pagar. Y tenemos que pagar 10.000 millones de dólares este año. 10.000 millones de dólares. El presupuesto de educación y salud. Creo que todavía inclusive faltaría plata, ¿verdad? Sí. Creo que inclusive casi el presupuesto de seguridad. Deuda. Deuda que hay que pagar. Esa deuda no es consolidada. Esa deuda es agregada. No sé por qué siempre estamos inventando palabras nuevas para mencionar defectos antiguos. Yo todavía recuerdo que asistí por encargo del presidente Correa para ese tiempo a una convención en la cual fueron todos los presidentes de América. Ese momento oí hablar a los tecnócratas. Un encanto. Siempre tienen alguna nueva palabra para designar cosas viejas, ¿no? Ese momento oí por primera vez las asimetrías sociales y todo el mundo hablaba de las asimetrías sociales. ¿No será un artificio? ¿No será un mecanismo con el cual se pretende engañar a la gente? ¿No será un mecanismo verbal de agregar nuevos conceptos, de hablar un nuevo idioma que muchas veces requiere hasta traductores simultáneos, como para poder decir las mismas cosas pero hacer creer que son necesarios? Y esos son los primeros que se te acercan en el momento en que tú accedes a un puesto de gobierno. Los primeros que se acercan son ellos. Con una posición acomodaticia te dicen, sabe una cosa, te empiezan a hablar en términos raros. Y como no entiendes, se empiezan a hacer necesarios. Luego te dicen que no hay cómo hacer las cosas. Te dicen que no hay cómo hacer las cosas. Sí, te dicen que no hay cómo hacer las cosas. Y cuando uno dice, no, quiero hacerlo, porque beneficia al pueblo, no, por favor, yo le estoy cuidando las espaldas. Y ese momento te expones a una cosa peligrosísima, porque sabes que el momento en que dejes el gobierno, estás expuesto permanentemente a que cualquier sinvergüenza de Contraloría o de Fiscalía te busque un pretexto para sacarte la madre. Y te da miedo. Y te daba miedo. Y eso hay que reconocerlo. En el gobierno anterior por lo menos se tuvo la decisión de hacer los gastos que correspondían en el momento en que correspondía, por lo menos los 6 primeros años. Luego la cosa cambió. Queridos amigos, somos todavía un país en el que habrá necesidades para rato. Los dineros de todos debemos usarlos en las necesidades más urgentes. Los recursos del pueblo deben manejarse con extremo cuidado y siempre a servicio del propio pueblo. No son para enriquecer a los corruptos, disfrazados de funcionarios públicos, no. La planificación es una herramienta fundamental para combatir la pobreza, la falta de vivienda digna, de educación inclusiva, de salud, de calidad, de servicios básicos, más allá de nuestra obligación señalada en el artículo 280 de la Constitución
hemos diseñado este documento porque pensamos en el bienestar de todos. Toda una vida de todos, de los 17 millones de ecuatorianos. No gobernamos para un círculo íntimo, ni únicamente para quienes piensan igual que nosotros. Somos, lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, somos el gobierno de todos. Estamos planificando para las presentes y para las futuras generaciones. Vamos a garantizar y promover los derechos de los ciudadanos en todas las etapas de la vida. Planificamos, vuelvo a recalcar, para toda una vida. Un país y un gobierno responsable deben preocuparse de sus ciudadanos toda una vida, desde el mismo momento de la concepción hasta que Dios decide cerrarnos los ojos y un poco más. ¿Cómo? Cuidándonos, cuidando a la madre gestante, cuidando al niño que está empezando a ser un ser humano ahí en el vientre materno, luego preocupándonos de su salud el momento en que nace, cuidándolo, alimentándolo, dotándolo de servicios básicos como el agua potable que permite que se destierre, entre otras cosas, la desnutrición infantil. Luego viene la parte más noble, más linda, empezar a esos niños a inculcarles valores, a permitir que los reflejos incondicionados se transformen en reflejos condicionados y luego en hábitos y costumbres que los van a tener toda la vida y que va a ser muy difícil que los dejen de lado. Si es que enseñamos a nuestros niños a decir la verdad, a no disfrazarla, a únicamente saber respetar al otro el momento en que se dice la verdad, a ser honestos, a amar la patria, ese momento tendremos los ciudadanos que queremos. Amar la patria, porque tú lo que amas no le robas, pues. Entonces, esa es la parte de la inspiración. El momento en que a un niño le enseñas a diferenciar sonidos, a diferenciar olores, texturas, sabores, colores, ese momento adquiere lo mejor que va a mantener durante toda su vida y que la va a impedir que caiga en hábitos extraños que reemplacen aquellos hábitos hermosos que nos dan la sensación de tener una vida plena, una vida maravillosa, que permiten que nuestro propio organismo provoque hormonas como la dopamina, las dopaminas, sí, las mismas que se producen con la droga, pero de forma natural, por ver un cuadro, por ver un atardecer, por ver el Chimborazo, una de las montañas más lindas del mundo, además el sitio de la Tierra más cercano al Sol. Que produzcamos endorfinas, las hormonas de la risa, las hormonas del buen humor, o serotonina, la hormona antidepresiva por excelencia, para que el guambra verdugo que viene 18, 19 años, que viene después de una farra de pegarse los tragos y al otro día dice, mamá, papá, estoy con la depre. Para que aprendan a producir serotoninas por sí mismos, para que sepan ilusionarse con tomar de la mano a la novia y ver una noche estrellada durante 2 horas, observar la luna durante 2 horas, ver los arreboles de un amanecer, que aquí los tienen preciosos, ver los arreboles de un atardecer, que aquí también los tienen preciosos. Acostumbrémonos a nuestros hijos a amar la vida, a diferenciar esos olores, esas texturas, esas figuras, esos sonidos, para que luego tengan bastante más de una razón para poder disfrutar de la vida y no tener que acudir a hábitos extraños que mucho daño hacen a ellos y a la sociedad, a la familia, para poder obtener satisfacción. De eso se trata. De eso se trata, de inspirarlos. Luego que los inspiramos, pues hay que impulsarlos. Los hemos cuidado, los estamos cuidando. Hemos agregado la inspiración, el amor al conocimiento, el amor a la ciencia, el amor a adentrarse en el conocimiento profundo, a detectar las leyes que rigen la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, a detectar la metodología para poder estudiar algo, para poder investigar algo. Se aplica el método histórico, el análisis, la síntesis, el método matemático, o por último, algo más audaz todavía, enseñar a ser audaces. Audaces, que aprendan a ser audaces, que aprendan a arriesgar en la vida, porque la vida también es riesgos.
que aprendan a poner en práctica lo que la innovación, lo que la imaginación, lo que la creatividad les hace que emerja desde su cerebro. Sí, que aprendan a valerse de ellos, así como pasó con Sigmund Freud, pues, para estudiar el inconsciente, que es un saber, como decía Jacques Lacan, que no tiene sujeto. Imagínense el concepto de un saber que no tiene sujeto, que no tiene persona que lo conozca, y que de repente acude espontáneamente con los actos fallidos, o que acude espontáneamente el momento en que dormimos, o el momento en que tenemos, por ejemplo, una asociación libre de ideas. Cuando alguien te lanza una palabra para que tú contestes inmediatamente lo que piensas, suele surgir el inconsciente. Pero no sabía con qué metodología poder investigar el inconsciente. ¿Qué es lo que hizo Sigmund Freud? Inventó su propia metodología, pues el psicoanálisis. Enseñémosles a ser audaces, en términos positivos, para que surja algo como Silicon Valley, pues. Silicon Valley, por favor, que se tenga bastante en cuenta. Y por favor, señor secretario de la CENESID, Augusto Barrero, un hombre de una capacidad extraordinaria, querido amigo, que está manejando ahora las universidades y lo está haciendo con una excelencia y con una responsabilidad inédita realmente en la vida universitaria ecuatoriana, que se sepa que Yachay, lo que debe ser Yachay, una universidad de investigación que no tiene laboratorios. ¿Se imaginan ustedes? El otro día entré a un laboratorio de química en Yachay, que no tiene extracción de olores, a tal punto que cuando hacen algún experimento les toca salir a los chicos de afuera hasta que el olor se vaya. Se han hecho cosas mal, así como se hicieron cosas bien. Aprendamos a diferenciar las cosas. No defendamos tosudamente lo que hicimos mal. Rectifiquémoslo. Un borra y va de nuevo. En más de una ocasión yo recuerdo lo que le pasó a John Maynard Keynes un día. ¿Ustedes recuerdan John Maynard Keynes? Franklin Delano Roosevelt lo seleccionó por lo creativo que era. Se le ocurrió que si faltaba trabajo, lo que había que hacer, imagínense lo que decía John Maynard Keynes, que había que empezar a desempedrar las calles para luego contratar a gente para que las vuelva a empedrar. ¿Por qué? Porque es necesario mantener a la gente ocupada. Y en la revolución no nos equivocamos. Había que procurar tener a la gente ocupada, es importante, pero no únicamente desde el gobierno, pues. Eso te tiene que generar fundamentalmente desde los grandes generadores de trabajo, que son la empresa privada, los emprendimientos, y fundamentalmente los pequeños y medianos emprendimientos, y ahora que ha entrado a la práctica económica social, la economía popular y solidaria. Hay que generar trabajo. Bueno, John Maynard Keynes, que tenía estas ideas medio locas, como el hecho de no prohibir el consumo de alcohol y el hecho de reabrir los bancos, porque se cerraron los bancos. Es por eso que inclusive el criminal Salinger decía que agradece a Franklin Delano Roosevelt y a Ford. Cuando lo entrevistaron un día decía: ¿a quién usted agradece en la vida? Decía: a Franklin Delano Roosevelt y a Henry Ford. ¿Y por qué? Le decían: a Franklin Delano Roosevelt porque abrió los bancos, y a Henry Ford porque inventó una forma de huir más rápido. Así eran esos tiempos locos. Así eran esos tiempos locos de los años 30. Y ahí es donde Franklin Delano Roosevelt designó a John Maynard Keynes para sacar adelante. Y John Maynard Keynes tenía bastante humildad al mismo tiempo que una grandeza de pensamientos. Un día un periodista le preguntó, señor Keynes, después de que dio una conferencia: señor Keynes, usted el año pasado pensaba lo contrario. Sí, le dijo, porque yo cuando me equivoco cambio de opinión. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Entonces la pregunta que nosotros nos devolvemos para esta época es: ¿hay alguien dueño de la verdad absoluta?
Ahí la verdad sine qua non no es verdad. La verdad cambia y con frecuencia. Lo que no cambia son los valores, que es otra cosa. Pero la verdad sí cambia. Ya. No mucho porque me olvidé los lentes. Nadie es dueño de la verdad. La verdad cambia. ¿Saben dónde se encuentra la verdad? Aquí. Afuera. Ahí está la verdad. Es por eso que un mandatario debe ser extremadamente sensible al conocimiento popular, al deseo popular, a las aspiraciones populares, a pegar el oído en el piso. Es por eso que los apaches decían que no juzgaré a mi hermano mientras no haya caminado 7 leguas en sus zapatillas. Oyendo. Solamente les doy un ejemplo para ver si es que acabo ya esto y voy a otro evento. Carambas. Señores de la mesa directiva, querido público, me había olvidado esa parte, no sé. Querido público, señores periodistas, bienvenidos, todos. La verdad, aquí se encuentra. ¿Recuerdan ustedes el programa ¿Quién quiere ser millonario? ¿Se acuerdan, no es cierto? Ahí, ¿cómo se llama? Alfonso Espinosa de los Monteros, ¿no? Alfonso Espinosa de los Monteros, ustedes recordarán, pues es un programa mundial, pero aquí en el Ecuador lo hacía Alfonso Espinosa de los Monteros. Allí había distintas opciones. Te hacían una pregunta y tú tenías 4 respuestas. Tenías la opción de eliminar 2, de llamar a un amigo que te corregía, etcétera, etcétera, etcétera. Y en más de una ocasión todos se equivocaban. Todos se equivocaban, hasta el amigo que sabía. ¿Saben cuál pregunta jamás se equivocó? Aquella que se consultó al público. Es por eso que un mandatario debe ser extremadamente sensible con lo que la gente piensa, con lo que la gente dice. John Maynard Keynes logró el milagro estadounidense, un país grande, con mucha potencialidad, que lastimosamente la ambición desmedida de aquellos que sobrevaloraban con maquillaje sus acciones, hizo que entre en una etapa muy cruel, muy difícil, en la que siempre salen perdiendo los pobres. Un mandatario tiene que estar atento a aquello. Es por eso que hemos decidido mantener la dolarización, porque la gente la quiere. En el momento en que nosotros sentamos que la gente no quiere la dolarización, no cambiaremos. Pero la gente quiere la dolarización, se siente protegida con la dolarización. Es por eso que la mantenemos. Y es por eso que en las medidas que hemos enviado a la Asamblea, su propósito fundamental, el propósito fundamental es el de cuidar la dolarización. Y la vamos a cuidar. No faltaba más, la vamos a cuidar. Nuestra planificación tiene una visión integral e inclusiva, para que nadie se quede fuera, para que nadie se quede atrás, menos aún aquellas personas en situación más vulnerable. La planificación apunta a cumplir nuestros proyectos emblemáticos, como este plan que hemos hablado toda una vida, la Gran Minga Agropecuaria, el programa Casa para Todos, la misión Agua y Saneamiento Seguro para Todos, entre otros que ya están en marcha. Tenemos en este momento 20.000 casas ya construyéndose. De lo que tengo entendido, el CENESID está logrando ya aproximadamente más de 30.000, ha logrado ya más de 30.000 cupos nuevos en las universidades. Y tenemos en este momento 30 o 32.000 jóvenes más que dejaron de joder la paciencia en la casa. Pues no hay nada más horroroso que tener un joven en la casa. Y peor uno que no ha aprobado la universidad, el ingreso a la universidad. Por favor, jamás se pensó en ellos. Jamás se pensó en ellos. Imagínense el pobre padre obrero que llega a la tarde a la casa y se encuentra con un hijo que ha fracasado. Porque además como no hay trabajo, está fracasado, pues. ¿Por qué no consigues trabajo sin vergüenza? ¿Por qué no estudiaste para pasar el examen de universidad? Y el joven, por supuesto, ahora los jóvenes no se quedan callados. Los jóvenes no se quedan callados.
Te dicen lo que quiera. Te dicen lo que quiera y a veces empiezan a llorar, y si es mujer empieza a llorar. Y empieza un conflicto terrible. Te odio. Y claro, le odian al taita porque a esa edad, inclusive todos le odiamos al taita de alguna manera. Te odio, te odio. Vos no has de ser mi papá. Y como uno ya tiene unas dudas, por supuesto, entonces... Ese joven, en un conflicto terrible con su padre, que lo vea, su hijo fracasado, imagínense, su ilusión de vida fracasada. Y la madre siempre se pone a favor del guagua. Pues. Y ese momento un conflicto familiar. Divorcios se han dado por eso. Por eso es que la tarea que se está ejerciendo desde la CECIS es fundamental, porque puede volver a unificar a la familia. Porque no importa que el joven no trabaje, porque el padre, el momento en que no trabaje, pero esté en la universidad, esté en el Instituto Tecnológico Superior, que ya tenemos 26 listos para empezar a trabajarlos, el momento en que está estudiando, el padre dice, me estoy sacrificando, mi hijo está estudiando. Por favor, que se entienda que no tenemos la verdad absoluta. A veces lo que nos parece bueno, a la final resulta no tan bueno. Porque si la verdad fuera absoluta, todavía el sol seguiría girando alrededor de la Tierra, pues. Todavía sería imposible representar en un cuadro bidimensional la tridimensionalidad como lo consiguió Giotto, como consiguió Leonardo da Vinci, pues, o sea. La verdad no es absoluta. El que se crea dueño de la verdad absoluta, que vaya y se ubique en un ático para que procure no afectar a los demás. Con esos programas vamos a generar miles de empleos y dotar de vivienda a miles de familias. Están pensados de forma integral, con los ojos en el futuro. No queremos dejar deudas millonarias ni trabajos inconclusos a los próximos gobiernos. Nos han dejado muchas obras, es verdad, muchas gracias, como base, como para el desarrollo. Pero por favor, dejarnos más de 600 obras inconclusas grandes, con problemas, a veces ni siquiera la propiedad del predio, pues. Y la mayoría de ellas, por supuesto, con sobreprecios, pues. Y la mayoría de ellos con gastos, ¿cómo es? ¿Complementarios llaman? ¿Cómo es? Obras complementarias. Contratos complementarios es la trampa más grande del mundo. ¿Por qué? Porque si es que dos contratistas se ponen a competir, el sinvergüenza contratista se baja el precio. ¿Por qué? Porque está conchavado con el burócrata, pues. Y el pobre otro contratista no puede bajarse el precio porque no es conchavado, pues. Entonces tiene que retirarse. Y este conchavado pone tal precio y después lo duplica de a poco con las sinvergüenzas obras complementarias. Ese no es nuestro estilo. Toda obra o proyecto o servicio será entregado a tiempo y con los pagos al día a las empresas proveedoras. Nos esforzaremos por mejorar la calidad, la efectividad, la eficiencia, sin elefantes blancos ni obras faraónicas. Yo no sé para qué la gente quiere que le recuerden. Yo recuerdo que todavía Blasco Peñarrera, hijo, un día en la Cámara de Comercio, un poco para tratar de hacerme reaccionar y que cambie de opinión, me dijo: Lenín, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Quién ha dicho que quiero que me recuerden? ¿Quién te ha dicho, le digo, que quiero que me... Si la felicidad del ser humano es cuando le olvidan, pues. Si el principal problema es ser famoso. ¿Por qué? Porque ya no vives tu vida. Porque ya no vives tu vida. Porque si te odian, no puedes entrar a un centro comercial a comprar un par de zapatos. Te puteamos. Así de simple. Y si te quieren, no puedes comprar los zapatos porque están tomándose selfies con vos. Y están pidiéndote firmas y todo lo demás. Así es que terminas de los selfies y sales con los mismos zapatos. ¿Quién quiere que me olviden? Sachas, uno de los 3 poetas sufís,
iraníes. Decía, ¿por qué te preocupas tanto? Si dentro de 7.000 años serás como el más olvidado, aunque seas famoso, dentro de 7.000 años serás como el más olvidado cadáver que esté enterrado. Si te pones a hacer un recuento de las personas famosas de hace 1.000 años, a lo mejor no te acuerdas de 2 o 3. Pues eso es lo que sucede. ¿Por qué te preocupas tanto de que te recuerden? Preocúpate de que el presente sea positivo, de servir, de no pensar en ti, no pensar en mi futura elección, sino en las futuras generaciones. Es por eso que hemos pensado en un plan agua para todos. Vamos a dotar de agua, no sé si lo logremos, allá vamos, a todos los habitantes. Obra enterrada, nadie se acordará que fue este gobierno, y mejor. Nadie se acordará que hicimos que todos los jóvenes que tengan la capacidad y el deseo de estudiar lo puedan hacer. Nadie se acordará. ¿Por qué? Porque eso no tiene una obra física a la cual ponerle una placa, un letrero. ¿Saben dónde tengo yo las condecoraciones? ¿Saben dónde tengo yo los acuerdos? Que muchos abogados llenan sus oficinas con los títulos, inclusive la medalla de mejor egresado, y los tengo en el sótano, en cajas. Porque, no sé, algún momento sacaré para hacerme en la otra parte del palacio, en la otra ala, un museo personal. Entonces ahí van a verme a mí, y van a acordarse de mí, ahí van a estar mis honores causa, inclusive aquellos que he pedido a los embajadores que me den consiguiendo, ahí los van a encontrar todos mis honores causa, así que por favor están invitados a la inauguración, que se dará nunca. Haremos que las obras se utilicen en toda su capacidad y siempre estaremos abiertos a escuchar las críticas constructivas. Una de las fortalezas de este Plan Nacional de Desarrollo es que fue trabajado con aportes ciudadanos de las mesas de diálogo. Por eso que es un documento, que es una poderosa guía de planificación, integra todas esas propuestas nacidas de necesidades reales, escuchadas en el campo. Así es como nacen fortalecidos los procesos de desarrollo social, económico, educativo, de salud, de vivienda, de empleo y hasta de tributación. Dialogar es el primer paso para planificar adecuadamente de una manera técnica, no política y menos aún clientelar. Repito, queridos amigos, ese no es nuestro estilo. Qué fructíferas resultaron las mesas de diálogo, a pesar de haber sido criticadas por algunos sectores, que debíamos dialogar únicamente con los que piensan igual a nosotros. Por favor. Dialogar solo con el que piensa igual a ti. Pero si ni tu mujer piensa igual a ti, pues. Y es bonito, inclusive hasta pelearse de vez en cuando, porque las reconciliaciones son lindas y ya con el paso del tiempo ya hasta ni tomas en cuenta. A veces estoy viendo el fútbol, le veo que mi mujer pasa por la puerta, yo estoy acostado un domingo ahí. Y si estoy viendo el fútbol, claro, digo, Diosito, que no entre, por favor. Que no entre, por favor, porque siempre empieza a preguntar. Pues. Una vez entró mi mujer, estaba jugando Inglaterra con Ecuador. Beckham había metido un gol de tiro libre, de un tiro libre que no existió, porque siempre para nosotros no existió el tiro libre. Mi mujer entró, quedó viendo el televisor y dijo, ¿ese no es Beckham? Sí, le digo, pero qué lindo, ha sabido también jugar fútbol. Y no les cuento un montón de cosas más. Pero sí, tú le ves pasar por ahí a tu mujer y ese momento dices, ¿estoy peleado o de a buenas? No te acuerdas y seguramente ella tampoco se acuerda, saluda cariñosa y qué bueno, qué generoso es el Alzheimer a esta edad. Claro, gracias a la planificación, gracias al diálogo, que se lo hace con el que piensa diverso, no con el que piensa igual necesariamente. También, ¿por qué? Porque eso nos brinda satisfacción, pero con el que piensa diverso nos enriquecemos. De criterios distintos.
Nos enriquecemos de la labor humana preciosa de llegar a diálogos, llegar a consensos, llegar a acuerdos mínimos, de conversar, inclusive de escuchar críticas, qué buenas. En más de una ocasión yo he dicho que la crítica es el asesoramiento gratuito que tenemos los mandatarios. A veces las personas del entorno no hacen esa crítica que hace la gente, que hace el pueblo, el momento en que te grita, el momento en que te reclama. Esa crítica hay que prestarle mucha atención. La crítica es buena, dialogar es bueno. Por favor, no denostemos el diálogo. Coloquémosle en el sitial que se merece, en la mejor forma de conseguir lo mejor de cada uno. Porque no es lo mismo que la... ¿Cómo se llama cuando confrontas dos ideas? El debate. El debate, inclusive hasta el nombre viene de combate, de embate, pues. Es un combate en el cual tú das una idea y yo, esa idea si es buena, Dios mío, ¿qué hago para despedazarla? ¿Por qué? Porque eres el contrario, pues. Eres supuestamente el enemigo político, social, económico, lo que quiera. Eres el enemigo, tengo que denostarla. Tu idea tengo que denostar cuando no te denosto a ti. Eso más. En cambio, con el diálogo nos enriquecemos todos. Cada uno da lo mejor de sí. ¿Y saben qué es lo mejor de sí? La generosidad. El momento en que decides tomar las ideas buenas, felicitar a la persona con la que has dialogado y acoger, hacerla tuya y ponerla en práctica. Qué hermoso es el diálogo. Por favor, invitemos a la gente a dialogar, no a debatir. Decía que gracias a la planificación podemos saber cuánto hace falta y para dónde y para quiénes es que hace falta. Inclusive cómo resolver muchos problemas que antes eran desconocidos. Durante estos meses el diálogo nacional nos permitió recoger 4.400 propuestas de diversos sectores. En el portal web del Plan para Todos se registraron más de 12.000 proyectos que fortalecerán los objetivos de este plan de desarrollo. Un país que no planifica, que no ordena sus finanzas, que no define sus autoridades, está condenado definitivamente al fracaso. Es indispensable ponerse metas, plazos, tiempos, indicadores y sin duda evaluar las acciones para ser efectivos y productivos. Ecuatorianos, necesitamos que cada uno de ustedes se involucre en las acciones del gobierno. Estoy hablando rápido porque el señor del teleprompter también está... Seguramente él también sabe que estoy de apuro. Solo la participación activa de todos, sin excepción, nos permitirá garantizar el éxito de este nuevo reto. Les invitamos a que esta nueva siembra la hagamos juntos, en Minga. Les invitamos a ser parte de las decisiones con corresponsabilidad, a pasar del individualismo a la acción colectiva. Sin ustedes, el Plan Nacional de Desarrollo es letra muerta. Bertolt Brecht decía que el alfabeto político es el que no oye, no habla, no participa, el analfabeto, de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de vida, el precio del frijol, del pan, de la harina, del vestido, de los remedios dependen de las decisiones políticas. Y no solo eso, sino que además Bertolt Brecht decía que el apoliticismo, por eso es importante incentivar la participación política, principalmente de nuestros jóvenes. El apoliticismo es la política del conformismo. Qué horroroso que haya jóvenes conformes. Es la política del conformismo. Y decía que el analfabeta político, el apolítico, es generalmente el que con su actitud desidiosa genera todos los males de la sociedad. La prostitución, la corrupción, el narcotráfico, es el apoliticismo, porque si es que todos participaran activamente en la actividad política, ese momento obligarían a los mandatarios a ajustarse a las normas éticas, morales y a los valores. Queridos compatriotas, involucrémonos, hagamos junto la patria que todos queremos para nuestros hijos y para los hijos de ellos. Sacar adelante al Ecuador no solo depende del presidente o de los ministros, necesitamos de su respaldo y de su exigencia como mandantes que son. El Plan Nacional no solo es un documento para la planificación, es la carta de navegación para orientar a buen puerto esta bella nave llamada Ecuador. Monseñor Leonidas Proaño decía, busco soñadores que ayuden a construir una sociedad nueva, buscar soñadores. A veces se entiende soñar como dormir, no es verdad. Una cosa es soñar, otra cosa es dormir. Y en el sueño generalmente nosotros encontramos, precisamente porque accedemos a espacios
de potencialidad infinita. Accedemos a espacios sin tiempo, atemporales y sin localidad, y que nos provee respuestas. A veces es bueno grabar los sueños, pero el momento en que se dan, no esperar hasta el otro día, porque ese momento ya se racionaliza. El momento en que se dan, grabarlos, si aprendes a decodificarlos un poco de acuerdo a tu propia existencia, vas a encontrar soluciones a los principales problemas de la vida. Con cariño y respeto me tomo esas palabras y los invito a soñar, a no dejar de soñar y a trabajar juntos para tener un país más justo y solidario. Felicitaciones a Semplades, a todos los organismos que participaron en la elaboración de este plan. Felicitaciones a todos los ciudadanos que aportaron al plan. El país entero les agradece, queridos compañeros. El país entero les agradece, soñadores de la paz y de la vida. Muchísimas gracias por haberme tolerado este tiempo. Mía.